esperanza de amor y de paz, donde el odio causa llanto y dolor. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre se olvida de Dios. La esperanza es Jesús para un mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Si hay problemas, Él es la solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza de aquel que es vencedor. Solo hay esperanza en el nombre de Dios para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús para un mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Si hay problemas, Él es la solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para un mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Si hay problemas, Él es la solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Buenos días, queridos. Le agradecemos a Dios por la oportunidad de una vez más poder estar conectados. Agradecemos a Marlene Verdecia, que está ahí con nosotros, a Noel Acosta, a María Malca, a Maite, la hermana Maite, a Reina Martínez, a Leiti Rivera, a Yusel, a Providencia, a Yonisbel Osoria. Y agradecemos a Dios porque creo que es una oportunidad que Dios ha provisto, ¿verdad? Para que podamos usar este medio para poder llegar al corazón de las personas que realmente lo necesitan. No solamente nuestros hermanos de iglesia, sino hay muchas personas que podemos llegar a través de este medio, que pueden conocer hoy acerca de Jesús, de la maravillosa esperanza que tenemos y de que muy pronto ese Jesús viene en las nubes de los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta ocasión y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial antes de comenzar con el tema titulado El Dios de los olvidados. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tenemos la oportunidad de comunicarnos contigo. Gracias, Padre, por haber provisto de la tecnología para que en estos momentos, Señor, en el que la humanidad está sufriendo, en este momento, Señor, donde la humanidad se siente desprovista de amor, desprovista de consuelo, nosotros podamos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de paz
al hogar de cada una de las personas. Ayúdanos, Señor. No te apartes de nosotros en este momento y permite que tu palabra sea de sanidad para nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, verso 1 al 15. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versos 1 al 15. Dice la Escritura: Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice la Escritura, pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? Y Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hoy hay muchos que creen que Dios se ha olvidado de nosotros. Hoy hay muchos que se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta gran calamidad? Al principio de comenzar el coronavirus, algunas personas y los médicos decían que los niños no iban a ser infectados. Hoy vemos que este virus también llega a los niños. La pregunta sigue en pie: ¿dónde está Dios cuando estos niños están siendo infectados? Hoy tú y yo debemos tomar una decisión que puede marcar el comienzo o el final de nuestras vidas. Para ello vamos a analizar esta historia. Y la misma la hemos leído en el libro de Juan, capítulo 4, verso 1 al 15. Y esta historia nos puede ayudar a entender los momentos en los cuales estamos viviendo. Los versículos 1 al 4 nos relatan el comienzo de esta historia. Y allí en los primeros versículos hay mucha historia que nosotros necesitamos conocer. Había gran disputa en los tiempos de Jesús. Había disputa porque Juan había hecho un ministerio excelente. Y ahora Jesús estaba desarrollando un ministerio similar, pero quizás aún mejor que lo que Juan había hecho. Pero ya Juan quizás estaba aún hasta prisionero. Y había disputa entre los discípulos. ¿Quién es mejor? ¿O Juan o Jesús? Hasta los judíos, ¿quién es mejor? Pues Juan o Jesús. Y Jesús decidió salir allí de la región donde estaba, de Galilea, y decidió salirse para que no existieran estos problemas y pudiera haber paz entre los discípulos. Lo cierto es que esta historia aproximadamente, relatan los historiadores, que se desarrolla sobre diciembre del 28 después de Cristo o enero después de Cristo. De Cristo. Porque para los samaritanos, la pregunta que yo quiero que nosotros analicemos hoy: ¿por qué para los samaritanos era importante ser reconocidos? Saben que en nuestras iglesias muchas veces sucede algo similar.
Muchas veces nosotros necesitamos ser reconocidos. Muchas veces nosotros necesitamos que no ser olvidados. Y muchas veces lo vemos de una manera como que no nos toman en cuenta. No se fijan en nosotros. Es como si pasáramos inadvertidos, quizás para el pastor, quizás para los ancianos, quizás para los líderes de la iglesia, quizás aún hasta para la conferencia. Pero yo quiero decirte, querido, que para Jesús ninguno de nosotros pasamos inadvertidos. La historia que está alrededor de esto nos habla que Dios había prometido a Abraham esta tierra, ¿verdad? Dios había prometido a Abraham desde el mismo comienzo, cuando él salió a peregrinar, había prometido esta tierra. Fue el lugar donde acampó Jacob cuando regresaba a su tierra. Fue el lugar donde Josué edificó un altar a Jehová y ofreció sacrificios. Fue el lugar donde José fue enterrado. Samaria era una ciudad israelita, queridos. Era una ciudad que pertenecía a Israel. Pero después de la conquista fue habitada por diferentes naciones. Los que vivían, los israelitas que vivían allí en el pueblo de Samaria, fueron sacados y llevados cautivos. Y la ciudad de Samaria fue poblada, quizás también por algunos israelitas que quedaron, más por personas de otras naciones, quizás babilónicos, quizás de diferentes naciones. Lo cierto es que la Biblia dice en el versículo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿le será a Jesús necesario pasar por tu hogar? ¿Le será a Jesús necesario hoy pasar por el hogar de cada una de las personas que sufren? ¿Le será hoy necesario a Jesús estar en cada uno de los hospitales de las personas que están infectadas con este virus? Querido, Jesús no tenía razón para pasar por Samaria. Ningún tipo de razón había para hacerlo, porque Jesús había sido criado en una cultura donde samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Y no lo hacían por estas cuestiones quizás de política, quizás de religión, quizás de la manera de adorar. Pues ellos no hacían este distanciamiento con los samaritanos. Quiere decir que Jesús había sido criado en ese ambiente. Y Jesús podía hacer lo que hacía cualquier judío, común y corriente. Él sencillamente podía bordear todo Samaria y seguir camino hacia donde él iba. Pero no, la Biblia dice que a Jesús no le importó relacionarse con los samaritanos. La Biblia dice que a Jesús, de hecho, le era necesario pasar por Samaria. La primera enseñanza que podemos extraer de los versos 1 al 4 es que Jesús siempre nos tiene presente. Jesús nunca se olvida de ti. Jesús nunca se olvida de tus enfermedades. Jesús nunca se olvida de tus problemas. Jesús nunca se olvida de ti. Aún si tú abandonaras a Jesús, dice la Escritura que continuamente Él está llamando a nuestro corazón. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Queridos, no duden nunca del amor de Jesús. Jesús es el camino, es la verdad, como estudiamos anoche, que tú y yo debemos elegir. Jesús nos tiene presente. La segunda enseñanza que podemos extraer acá la encontramos en los versos 5 al 6. Jesús tuvo que hacer algo muy importante. Habíamos dicho anteriormente toda la relación bien mala que existía entre judíos y samaritanos. Pues ahora Jesús rompe una de las barreras culturales de su época. Pues Jesús decidió hacerlo. Y decidió hacerlo porque Jesús conoce el fin desde el principio. Quizás tú pienses que Jesús se ha olvidado de la nación de los Estados Unidos, que Jesús se ha olvidado del mundo entero, pero Jesús conoce el fin desde el principio. Hay una cita de una escritora muy famosa que dice lo siguiente, que si tú y yo pudiéramos ver el futuro, escogeríamos el mismo camino por el cual hoy estamos transitando. No temas en estos momentos, porque Jesús
puede estar presente o está presente y va a romper la barrera que sea necesario para poder estar a tu lado. En este caso, Jesús y los discípulos habían estado caminando aproximadamente unos 25 o 30 kilómetros. No se sabe con certeza el cómputo que estaba usando Juan para definir el horario en el que Jesús estaba pasando por allí o en el que Jesús estaba llegando a este pozo. Sin embargo, generalmente pensamos, según los que han estudiado y los que estudian más acerca de esas historias que están alrededor de toda la vida que vivió Jesús, de todas estas escenas de Jesús, dicen que es posible que sea al mediodía. Así que aproximadamente sobre las 12, 1 de la tarde, estaba Jesús allí llegando con sus discípulos, pues a este famoso pozo, el pozo de Jacob. Si hubiese sido al anochecer, es más probable que Jesús hubiera continuado el camino, porque ya quizás hubiera refrescado el clima, ¿verdad? Pero vemos que Jesús queda y son los discípulos, ¿verdad?, que se van a buscar pues alimento mientras Jesús queda en el pozo. La enseñanza que yo quiero que nosotros veamos en esta ocasión, queridos, es que Jesús puede romper cualquier tipo de barreras para llegar a donde tú estás, para llegar a tu hogar, para llegar a donde están tus hijos, para llegar a tu vida, a tu familia, al hospital donde tú te encuentras. Jesús puede romper cualquier barrera, porque dice la Escritura que nuestro gran Dios es omnipresente, tiene poder suficiente para poder desarrollar sobre sus hijos, sobre la humanidad, ese poder, ese amor, esa misericordia que solo Él puede brindarnos. Así, queridos, algunos dicen que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Algunos dicen que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Algunos creen que nosotros dudamos de nuestra fe. Yo quiero decirles, queridos, mientras que tú y yo tengamos a Jesús, no hay por qué dudar. No hay por qué temer. No importa a la hora que Jesús haya estado llegando al pozo. Algunos creen que en esta época en la que Jesús llegó al pozo, pues estaba el tiempo fresco, estaba comenzando el invierno. Otros dicen que había una temperatura cálida, ni frío ni calor. Y otros dicen que había un calor que rajaba las piedras. Pero lo cierto es que no importa el tipo de clima que existía. Lo cierto es que a Jesús le preocupaba llegar allí porque Él tenía alguien con el cual encontrarse. Queridos, Jesús quiere encontrarse contigo. Jesús quiere tocar tu vida. Jesús quiere amarte. Jesús quiere formar parte de tu hogar. Jesús quiere ir contigo a tu trabajo. Jesús quiere ir contigo, estar contigo en el hospital. Jesús quiere sanar tus enfermedades. La tercera enseñanza que podemos extraer de los versos 7 y 8 es la siguiente. Y era lo que Jesús quería lograr en la samaritana. Miren, no hay mucha diferencia entre lo que Jesús quería lograr en la samaritana y lo que Jesús quiere lograr en tu vida y en la mía. No existe diferencia. Si nosotros analizamos los versos 7 al 15, Jesús quería despertar en la samaritana el deseo de algo mejor. Sí, Él quería despertar, él quería despertar algo superior. Yo quiero preguntarte y yo quiero que tú te respondas. ¿Qué quiere despertar Jesús en tu vida a través de esta enfermedad? ¿Qué quiere despertar a Jesús en tu vida a través de esta plaga, pudiéramos decir, mundial? ¿Qué quiere despertar Jesús? Jesús quiere despertar el deseo que tú le reconozcas, que tú le ames, que tú le busques, que tú le aceptes, que tú no dudes de Él. Lo otro que Jesús quiere despertar es la convicción y la necesidad personal que tenemos de Él. El reconocimiento de que necesitamos cambiar algo en nuestra vida. Jesús quiere que esa convicción llegue a nosotros. Jesús quiere la exhortación sobre una decisión de reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Jesús quiere despertar eso en nosotros.
Quizás hay personas que me están mirando que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, porque no han entendido que Jesús es el camino, que Jesús es vida, que Jesús es sanidad, que Jesús es poder, que Jesús es salvación. Hoy Dios abre esa oportunidad delante de ti. Él quiere darte la misma oportunidad que le dio a la samaritana. Él quiere darte la misma oportunidad que me dio a mí, que me dio a mi familia, que le dio a todos los hermanos que hoy comparten este maravilloso mensaje. Él quiere que tú le aceptes. Él quiere que tú le ames. Él quiere que tú le sigas. Otra cosa que Jesús estimuló en la samaritana era la acción hacia una decisión. ¿Qué posición vas a tomar hoy después de haber escuchado este mensaje? ¿Qué posición vas a tener después de saber que sin importar las condiciones en que vivas en este mundo, Jesús está a tu lado? Sin importar que estés enfermo. ¿Saben? En nuestro país existe una palabra muy común y es bullying. Y muchos padecen de una enfermedad. Sí, enfermedad que en muchos de nuestros países no existe. Sí, muchos juegan quizás hasta vulgarmente con otras personas, usan chistes malos y las personas no se ponen bravos. Pero aquí puede ser hasta juzgado frente a un tribunal por la famosa palabra bullying. Pues no sé qué van a hacer hoy los tribunales. No sé qué haría un maestro cuando su niño llegue hoy a una escuela y encuentre que el niño que está llegando a la escuela tiene tos, le duelen los huesos y siente falta de aire. ¿Qué harán con el niño? ¿Lo mandarán para su casa? Pues en medio de estas situaciones también existen problemas, también existen bullying. Recuerdo, ayer tuve que hacer una diligencia en una oficina y yo me puse el tapaboca para entrar a la oficina. Había muchas personas y todo el mundo me miraba con una cara de asombro como diciendo, este está infectado, este tiene el coronavirus. Y yo me dije, déjame quitarme lo que tengo puesto porque quizás puedo formar un gran problema acá. Queridos, a Jesús no le importa tu enfermedad. No le importa qué tú sientas. No le importa cuán grave tú estés. Jesús quiere llegar donde tú estás y sanar tu vida, sanar tu enfermedad, sanar tus pecados, sanar tus dolencias y darte la oportunidad de la vida eterna. El cuarto punto que podemos encontrar en los versos 9 y 10, o la cuarta esperanza, es que Jesús no quiere que los prejuicios nos separen de Dios. Frente a la pregunta, ¿dónde está Dios? Hay muchos que cogen y se separan. Hay muchos que dicen, no quiero seguir a Jesús. Hay muchos que dicen, Jesús es un mito, no es una realidad. Pero queridos, Jesús es real. Miren la expresión que usa Jesús cuando empieza en la interacción con la samaritana. Versos 9 y 10. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás a él y él te dará agua viva. Es decir, querido, Jesús lo que le estaba ofreciendo a la samaritana era el don de Dios. Y el don de Dios no era otra cosa que el propio Jesús. Él había venido como el don de Dios para morir en esta humanidad, para dar su vida por nosotros, para dar su vida por los pecadores, para dar su vida para los que naciésemos hoy en nuestra época, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él era el viajero cansado y sediento, pero el ofrecimiento del agua viva superaba lo que la mujer había comprendido. Aunque el pedido de Jesús parecía extraño, había en él algo aún más misterioso. Sí, vemos la historia que todavía la señora, esta mujer samaritana, no está entendiendo lo que está pasando. Pero lo cierto es que lo que Jesús le había mostrado, lo que Jesús le estaba ofreciendo, sin ella poder entender mucho, ya lo estaba aceptando, ya lo estaba queriendo, ya lo estaba ansiando. Yo no creo que exista hoy en el mundo personas que digan,
que no conocen a Dios. No creo que hoy existan personas en el mundo que digan que no han oído hablar de Jesús. Hay muchos medios por los cuales Dios ha llegado a las personas. Lo hace a través de la naturaleza, lo hace a través de los sueños, lo hace a través de visiones, lo hace a través de personas que como nosotros hoy estamos transmitiendo la palabra de Él. Querido, de alguna manera tú conoces a Jesús. No puede existir duda en tu vida para aceptarle. No puede existir duda en tu vida para seguir sus caminos. No puede existir duda en tu vida para rendirte a sus pies. Lo que significa lo significativo en cuanto a Jesús no era que fuera judío, sino que Él era y es y continúa siendo el don de Dios para la humanidad que perece. Jesús está por presentarse a la mujer como el Mesías prometido. Recuerden que ayer dimos algunas pinceladas acerca del sermón de hoy y habíamos hablado que según Deuteronomio 18:18, los samaritanos no esperaban un Mesías. Los samaritanos esperaban un profeta. Y ahora Jesús está haciendo el preámbulo para mostrarse a la samaritana como el Mesías. Si usted lee los versículos 25 y 26, allí le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Queridos, Jesús quiere hablar contigo. Jesús quiere hablar a tu mente, hablar a tu corazón, transformar tu vida. Hay mucho más implicado que lo que realmente estamos viendo en la historia. Quizás Dios nos está llamando hoy a nosotros a la reflexión. Quizás este es el comienzo de algo más grande que está por suceder. Quizás estamos viviendo en los momentos de Mateo 24, cuando la Biblia anuncia que vendrían hacia la humanidad grandes enfermedades. Quizás estamos ya de firmarse una ley dominical. Quizás estamos ya en los albores del fuerte pregón. Quizás ya lo estamos viviendo y muchos no se están dando cuenta. Queridos, Jesús no quiere que los prejuicios te separen de Él. Quizás mucho más de lo que te imaginas, quizás mucho antes de lo que te imaginas, Jesús viene a sentarse. Pero no viene a sentarse en un pozo, viene a sentarse en tu hogar, viene a sentarse en tu cama, viene a sentarse junto a tus hijos. Tácitamente Jesús le dijo a esta mujer, tú puedes satisfacer mi sed física, pero yo puedo satisfacer la necesidad de tu vida. Queridos, tú puedes trabajar, tú puedes aún ser millonario, pero ningún dinero en este mundo puede comprar tu salud. Ningún dinero en este mundo puede comprar la salvación eterna. Ningún dinero en este mundo va a hacer que tú te sientes, como dice Apocalipsis, a la diestra del Padre cuando Cristo venga. Ningún dinero en este mundo te va a convertir a ti en príncipe del reino de los cielos. Lo único que va a pasar, como único puedes hacerlo, como único puedes convertirte en esto, es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Agua fresca, agua que fluye, agua que da vida. Jesús aquí se refería a Él mismo. Jesús es el pan, Jesús es el agua que fluye, es el agua que transforma, es el agua que cambia, es el agua que restituye, es el agua que elimina todo el mal y el pecado que hay en nuestras vidas. La mujer pensó que Jesús se refería al agua de un manantial, en contraste con el agua corporativa quieta en el pozo de Jacob. Pero si Jesús tenía acceso al agua literal, pues entonces no se estaba refiriendo a esta agua que la samaritana estaba pidiendo. La última enseñanza que quiero compartir con ustedes la podemos encontrar en los versos 11 y 12. Y los versos 11 y 12 rezan así: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Al principio, cuando se conocieron, vimos a la mujer decirle: tú siendo judío, ¿me pides a mí de beber? Y ahora me maravilla cómo comienza a cambiar la expresión de esta mujer. Ya no le dice tú siendo judío, sino noten cómo dice el texto: Señor, no tienes con qué sacarla. Pues en sus tiempos esto era una expresión de respeto, esto era una expresión de reconocimiento, esto era una expresión de aceptación. Queridos, ¿cómo tú tratas a Jesús hoy? ¿Cómo tú te refieres a Jesús hoy? ¿O cómo tú te referías a Jesús antes de escuchar este mensaje? Ha llegado el momento de cambiar tu perspectiva acerca de Jesús. Jesús no es alguien que está sentado en el trono. Jesús no es alguien que está paseando. Jesús no es alguien que está entretenido en sus quehaceres. Jesús es alguien que, aunque está sentado en el trono, te está mirando, te está observando, está haciendo por ti, está haciendo por esta humanidad, está intentando cambiar el curso del ser humano. Pero tú y yo no queremos que Jesús lo haga. Tú y yo no aceptamos eso de Jesús. Si nosotros tan solo le permitiéramos a Jesús que Él cambiara el curso de la humanidad, que cambiara el curso de nuestras vidas, cuán diferente sería lo que estuviésemos viviendo hoy. Jesús no creó a la humanidad para que sufriera. Jesús no creó a la humanidad para que se enfermara. Jesús no creó a la humanidad para que muriera. Jesús creó a la humanidad para que viviera y viviera eternamente. Jesús creó a la humanidad para que viviera en una salud perfecta. Jesús creó a la humanidad para que viviera en una comunidad perfecta. Pero nosotros, al no aceptarle, al no permitir que Él dirija el mundo en el cual vivimos, pues suceden las calamidades y los problemas en los cuales estamos sumidos. La mujer todavía pensaba que Jesús hablaba del agua literal, pero es obvio que no se refería a ese pozo. Es más, ese pozo tenía aproximadamente unos 25 o 30 metros de profundidad. Y a la vista de la mujer, Jesús no tenía una soga, una cuerda, no tenía quizás un cubo, un balde, una alforja, como se usaba en esos días, para poder sacar el agua. Así que la mujer cada vez como que entendía menos, pero ansiaba lo que se le estaba ofreciendo. Saben, conozco de muchas personas que llegan a la iglesia. Conozco de muchas personas que conocen a Jesús. Y entonces, cuando te le acercas, cuando comienzas a estudiar con ellos, cuando les muestras el amor de Dios y les dices, bueno, ¿cuándo va a llegar el día en que aceptes por completo a Jesús? ¿Cuándo va a llegar el día en que te rindas a Él, en que selles tu pacto con Él a través del bautismo? La persona dice, pues necesito conocer más, necesito aprender más, necesito tener un conocimiento más amplio. Querido, la mujer, quizás hasta confundida por lo que Jesús le estaba pidiendo, quizás sin entender ni la mitad de lo que Jesús le estaba ofreciendo, pues ya quería disfrutar de eso que Jesús le estaba dando. Yo creo que ha llegado el momento para que tú y yo aprendamos de la samaritana. La samaritana nos da una gran lección. Muchas veces necesitamos aceptar a Jesús. La Biblia dice que cuando yo acepto a Jesús, Él viene a nosotros, cambia nuestra vida, transforma nuestro ser. Dice la Escritura dice la Escritura que la Biblia que es palabra de Dios, es capaz de cambiar, de restituir, de instruir, de enseñar, de redarguir nuestra vida. Queridos, es el momento hoy de que nosotros podamos aceptar a Jesús. La samaritana pretendía que Jesús viera que ella era descendiente de Jacob a través de José, y ella se consideraba también descendiente de Jacob porque Jacob era su padre. Más o menos en la misma forma en que los judíos decían ser hijos de Abraham, los samaritanos decían ser hijos y descendientes de Jacob. Querido, tú y yo somos descendientes de Jesús. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y a semejanza
de Dios. El verso 13, y es el último verso a tratar en esta ocasión, nos habla del deseo que tiene Jesús hacia la humanidad. Dice el verso lo siguiente: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Jesús le dijo a la samaritana que el que bebía del agua de ese pozo, del cual él le estaba pidiendo que le diera de beber, volvería a tener sed. Pero miren lo que le dice ahora. Pero el que beba, verso 13, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Queridos, el agua que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer no era un agua para que pudiera satisfacer solo su sed. Era lo mismo que se le había ofrecido al carcelero de Filipo. Era lo mismo que Pablo le ofreció al carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy tú necesitas aceptar a Jesús, porque el agua que Jesús quiere ofrecerte no solo te va a mojar a ti, va a mojar, va a bañar, va a limpiar a los que están a tu alrededor. Y otros, a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de lo que Jesús está haciendo en ti, van a conocer a un Dios que es real, a un Dios que desea que nosotros vivamos con Él. Literalmente, quien quiera que beba, beber del agua viva que Jesús tiene para ofrecer, satisface permanentemente a las personas sedientas. Ahora se ve con claridad que es la figura, que Jesús es la figura del agua viva, que Jesús se le estaba ofreciendo a la mujer como el agua que podía calmar su sed. El resultado de beber el agua viva es una vida que nunca termina. Al fin, vislumbrando apenas lo que Jesús tenía que ofrecerle, la mujer respondió con certeza a las promesas hechas por Jesús en el verso 14, que si bebía del agua viva, jamás tendría sed y ciertamente tendría vida eterna. Queridos, tú y yo vivimos tomando pastillas, tú y yo vivimos yendo al médico, tú y yo vivimos trabajando duramente porque creemos que la solución se encuentra en los medicamentos, porque creemos que la solución se encuentra en el dinero, cuando realmente la solución está en Cristo Jesús. Dice Jesús: yo soy el dueño del oro y de la plata. Algunos hoy están quedando sin trabajo, algunos están perdiendo sus compañías, quizás otros pierdan sus hogares, pero yo quiero decirte que Jesús tiene para ti preparado vida eterna, un hogar perfecto, un hogar donde mora la justicia, un hogar donde no va a existir la enfermedad, donde no va a existir el odio, donde no va a existir el rencor. Concluimos diciendo: si olvidas todo lo que hemos estudiado, si olvidas todo lo que hemos hablado, pero recuerdas solamente que Jesús nos tiene presente siempre, de que Jesús no tiene barreras que le impida llegar a nosotros, de que Jesús quiere compartir con nosotros la eternidad, de que Jesús no quiere que los prejuicios nos separen de Él, que Jesús quiere que nosotros a veces pues dudemos para que conozcamos cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su poder. Vivamos con Él. Jesús desea que tú y yo estemos en Él. Jesús desea que tú y yo le aceptemos de todo nuestro corazón. Hay un libro que se titula Testimonio Selecto, el tomo 3, página 365. Y para concluir dice esta cita: es en la hora de mayor necesidad, cuando el desaliento quisiera abrumar el alma, es entonces cuando el vigilante ojo de Dios ve que necesitamos ayuda. La hora de la necesidad humana es la hora de la oportunidad de Dios. Cuando todo apoyo humano fracasa, entonces Jesús acude en nuestro auxilio y su presencia despeja las tinieblas y disipa
la nube de la lobreguez. Queridos, ¿estamos atemorizados? Es natural. Somos seres humanos. ¿Tenemos miedos a morir? Pues es natural. No nacimos para morir. Es de humanos. ¿Sentimos miedo a enfermarnos? Pues es natural. Es de humano. Pero ten la certeza de que Jesús va a estar presente. Jesús va a sanar tu vida. Jesús va a sanar tu enfermedad. Jesús te va a dar de ese agua. Jesús se va a dar a ti. Jesús va a compartir contigo su vida para que tú seas sanado y puedas disfrutar la eternidad. Querido, si alguno que me está escuchando hoy todavía no ha aceptado a Jesús, Jesús es el Dios de aquellos que aparentemente han sido olvidados. Jesús es tu Dios. Jesús hoy está donde tú estás, porque Jesús es omnipresente. Hoy Jesús quiere calmar tu sed. Hoy Jesús quiere calmar tu vida. Hoy Jesús quiere saciar eso que estás sintiendo, ese gran vacío que hay en tu corazón. Solamente tienes que abrirte. Tienes que pedirle a Jesús que more en tu vida y Él vendrá a ti, sanará tu vida, refrescará tus dudas y te dará el gozo de la salvación. Pues oremos en este momento para concluir. Señor, hoy hemos visto que tú eres el gran Dios de aquellos que quizás no se ven en la sociedad. Quizás eres ese gran Dios de aquellas personas que hoy están enfermas. Quizás eres ese gran Dios de aquellas personas que hoy están dudando. Quizás eres ese gran Dios de aquellos que invocan y glorifican tu nombre. Oh Señor, hoy estamos delante de tu presencia porque queremos pedir, Padre, que tú sanes la humanidad, que tú sanes este mundo, que tú toques la vida de cada una de las personas que están enfermas con este virus, que tú nos sanes del peor virus que tiene la humanidad, y es el virus del pecado. El pecado es el causante de tantas enfermedades. Oh Señor, ven y siéntate en nuestro pozo de inseguridad, en nuestro pozo, Señor, de dudas. Y permite que el agua que tú vas a darnos sea un agua que pueda sanar cada una de nuestras dolencias. Toca nuestros corazones. Ayúdanos a entregarnos a ti. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, le agradecemos a la hermana Berta, al hermano Arturo, a Wilmer, a Raimundo, al hermano Álvaro Jr., a Norma Vargas, a Isela Salazar, a Adi Álvarez, a Charlie, a Norma, a Italia, a la iglesia de Fort Valley que está conectada con nosotros, al hermano Jaime Elías, a Brenda Vega, a Jairo Barrientos, a Marlene Verdencia, a Noel Acosta, a María Malca Maite, a Reina Martínez, a Leiti Rivera, a Yusel, a Providencia Reyes y a Jonisbel Osoria, que hayan estado conectados con nosotros. Queremos anunciarle que cada miércoles vamos a conectarnos a las 7:30 de la noche. Y vamos a debatir algunos temas bíblicos. No van a ser temas como tales, pero sí van a ser debates bíblicos. Así que les estamos invitando a todos para que puedan estar con nosotros y poder disfrutar de cada una de estas enseñanzas. También le agradecemos a Yoli Navas por estar conectada con nosotros, ¿verdad? A Oscar Quiroz también. Así que terminamos acá y les esperamos el próximo miércoles. Recuerden, 7:30 de la noche.